Buenos días chicos, ¿cómo están? Nuevamente en nuestra clase de guaraní. Les quiero volver a compartir este texto porque yo considero que es muy importante que lo atesores en tu corazón. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Proverbios 6, 20, 21. ¿Se acuerdan que yo les dije que también pueden estar leyendo en la palabra de Dios, en tu Biblia? Vuelve a leerlo y trata de memorizar, porque es tan importante, chicos, escuchar lo que papá te enseña. No dejes de guardar lo que tu mamá te está enseñando. Y como dice ahí, átalos, o sea que guarda en tu corazón y tenlo así como un collar, la enseñanza de tu papá y de tu mamá. Como les dije, si es posible, memorízalo y tenlo siempre en tu corazón. Va a ser de mucha bendición a tu vida. Que Dios te bendiga en el día de hoy. Hoy vamos a ver en guaraní verbo tiempo futuro perfecto. Comenzamos entonces nuestra clase. Vamos a trabajar nuevamente en el cuaderno. Entonces tenemos tiempo futuro perfecto. El tiempo futuro perfecto, los verbos en tiempo futuro perfecto son acciones que van a realizar. Usa partículas ta más las partículas prefijas. Entonces, la partícula ta y las partículas prefijas que nosotros ya habíamos visto. Muy bien, entonces, por ejemplo, acaruta es voy a comer. Apotá, que quiere decir voy a querer. Apurajeita, que va a cantar. Puraje es cantar. Entonces, futuro, el tiempo futuro perfecto, los pronombres, se usan los pronombres, partículas prefijas, raíz, partículas sufijas. Entonces tenemos el ejemplo, jae, oyapota, jogara. Ella va a ser para su casa. Entonces se usa, dijimos, las partículas prefijas, que es o, y la raíz, que es oyapota, querer, y ta, que es la partícula sufija. Entonces, vemos acá. El pronombre jae, las partículas o, la raíz yapó y las partículas prefijas ta o yapota. Entonces, acá tenemos un ejemplo, como ustedes van a estar conjugando también. She aitupeita, que es el verbo barrer. De aitupeita. Jae aitupeita. Yande yactupeita. Ore, oroctupeita. Peitupeita. Jaecuera, oitupeita. Entonces está en el verbo futuro perfecto. No se olviden de usar los pronombres personales. Luego en su cuaderno van a poner martes 7 de julio de 2020, guaraní, verbo, futuro perfecto, conjugar los verbos yohei y purahei, que es genoi, que es llamar, y purahei, que es cantar. Muy bien, entonces van a estar escribiendo, ¿verdad?, en su cuaderno y van a conjugar. Que el Señor les bendiga en el día de hoy y nos vemos en la próxima clase. Te mando un abrazo y que Dios te bendiga.